la evidencia de que se está ofreciendo clase. Una pregunta, me dijeron ayer que deben de hacer una evaluación diaria de cada una de las clases que toman. Usamos el chat. Ah, solo la haces tú, Saúl. Ok, perfecto. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es el tema 9 de del capítulo el capítulo 9 de León Carrión. Estamos terminando ya con el tema de procesos psicológicos superiores, ¿sale? Vamos a intentar desarrollar esta clase para conceptualizar todo el mecanismo que tenemos que regular, ¿va? Observen que durante este tema 3 hemos ido desarrollando eh, todo el sistema teórico para conceptualizar cómo es que está el proceso del cerebro y cómo es que este cerebro tiene una lógica estructural para poder generar lo que nosotros llamamos conducta, lo que nosotros podemos hacer, decir, deshacer, ver y todo lo demás, ¿vale? Ya hemos visto qué teoría está alrededor de cómo se conceptualiza la manera de ver el cerebro, de comprender el cerebro, y lo vamos a hacer a partir de las funciones psicológicas superiores. Recordemos, las funciones psicológicas inferiores van a ser extracto de nuestra persona, extracto de nuestra masa orgánica, extracto de que somos mamíferos, y solamente en la conjunción social es donde vamos a estar usando estas funciones psicológicas superiores en su condición específica, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros estemos haciendo es una función psicológica superior. Luria nos dice que los sistemas funcionales complejos no localizados en áreas circunscritas del cerebro son precisamente el motivo organizado para poder tener bloques funcionales y para poder observar cómo es que se dan estas funciones psicológicas superiores, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a intentar entender esta información, ya el concepto específico que hemos podido revisar en clase, para un proceso de evaluación, así como vimos algunos ejemplos de la curva de aprendizaje de la memoria, de los dígitos y símbolos. Vamos a intentar utilizar que toda esa construcción es una función psicológica superior y nos va a permitir la evaluación de nuestros pacientes. Por ahí les pregunté en la lectura, ¿cómo se observarían, cómo imaginan que un paciente llegue con ustedes y se presente con estos signos, con estos síndromes, con estas alteraciones? Por ahí decían, bueno, yo lo esperaría muy mal, yo lo esperaría muy mudo, yo lo esperaría muy sordo, yo lo esperaría muy ciego, como usen y manden, ¿no? Sin embargo, vamos a entender a estos pacientes que a veces los daños son tan ligeros o a veces son tan adecuados que va a permitirse unos rasgos leves en la manera en la que se presentan. O sea, no todas las personas van a estar mal, porque el cerebro y su plasticidad tienen la tendencia natural a adaptarse, a regularse al medio o a utilizar otros recursos psicológicos superiores para compensar los que se encuentran mal, ¿sale? ¿Qué nos va diciendo la lectura? La lectura nos va diciendo que Luria necesita organizar en 3 bloques funcionales, bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Ya hemos podido entrar a este tema, ya sabemos de qué se trata cada uno de los bloques y para qué nos ayuda, pero ahora vamos a darle una orientación funcional. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar. Un bloque se encuentra extraño o se encuentra desorganizado.
¿Qué podría suceder en estos sentidos, en estas situaciones? Bueno, vamos a tener que el bloque 1, que lo compone la formación reticular, cerebelo, tálamo, hipotálamo, fisura parieto-occipital y cuerpo calloso. Si se dan cuenta, es una estructura que está muy guardada en el cerebro. Imaginemos que es la coliflor, pues es el tallo y un poquito de la flor que está alrededor del tallo. ¿Por qué? Porque son estructuras subcorticales muy fuertes, muy específicas, que hacen el trabajo de mantenernos con temperatura, de respirar, de tener un equilibrio homeostático, ¿vale? Como ya lo vimos, la formación reticular nos permite vigilia y tono, y eso significa que va a mantener despiertos, nos va a mantener ágiles, nos va a mantener enfocados, nos va a mantener muy activos. O nos va a permitir tener descanso y tener las formas en las que nosotros queremos presentarnos en el tono específico y claro de mantenernos dirigidos. Una forma de evaluar este tono en consultorio es que ustedes de repente lleguen y cuando llegue el paciente lo saluden de mano, con la mano, con el apretón de manos, con la rigidez del brazo, con la manera en la que tocan el hombro, con la forma en la que observan la rapidez o lentitud con la que las personas se mueven o dirigen. Podemos entender cómo es que se encuentra este tono cortical, ¿vale? A ver, de repente empezamos con cierto uso de cosas o de objetos, vamos viendo que por ahí empieza la gente a hablar muy lento en las cosas, ¿no? Eso es una señal, esa es una situación, ¿sale? ¿Por qué? Porque significa que tengo un tono más bajo del que normalmente tendría. La energía, la explosividad de este. Hola Rodolfo, qué bueno que te viniste. Va a regular el segundo bloque funcional. El segundo bloque funcional son todas las estructuras anteriores a la cisura, que es todo lo que está en el área occipital, adelantito, arriba del cerebelo y pues en general toda la área TPO. Recuerden, es temporoparieto occipital, que es esta parte que nos va a permitir, ¿recuerdan? Procesar, almacenar información, obtener, procesar y almacenar información. Es donde mis analizadores ápticos, visuales, auditivos, olfativos, gustativos, los sentidos, nos va a permitir la exploración de todo ello. Ándale, Andy. El segundo bloque lo compone TPO, temporoparieto occipital, occipital, parietal y temporal, el orden es lo mismo. Por ahí no me entienden, dice Cristian. ¿Qué le está pasando a su compu, profe? Hay que quitar tu micrófono, Alex. Perdón. ¿Sale? Entonces, ya tenemos precisamente esa, en estas áreas es toda la parte posterior de la cabeza, ¿sale? Lo va a componer regiones, van a estar antes de regiones prefrontales, antes de regiones premotoras, la parte más de la corteza, ¿sale? Y recuerden, este bloque va a tener a su vez tres zonas, zona 1, 2 y 3. La primera zona nos va a permitir el percibir la información, la segunda zona nos va a permitir sobreponer la información y la tercera zona
nos va a permitir reinterpretar esa información. Pongamos de nuevo el ejemplo de la pintura. La primera zona nos permitirá a nosotros percibir colores, percibir formas, percibir líneas, percibir a lo mejor texturas. Segundo bloque, segunda zona del bloque, perdón, nos va a permitir entender que esas son rectas, que esas son curvas, que esas líneas son triángulos, que esos colores son amarillo, verde, rojo, y nos van a permitir distinguir las formas. Y el tercer bloque nos va a permitir saber que esos triángulos, que esos cuadrados, que esas formas, que esos colores representan barcos, lagunas, ríos, necesarios para estar observando, ¿sale? A ver, nos pregunta Alex, cada zona proviene, todas trabajan al mismo tiempo, todos trabajan en el unísono, pero cada área se encuentra organizada para realizar el proceso. Como dice Luria, los sistemas funcionales complejos no están localizados en áreas circunscritas del cerebro, pero trabajan de... ¡Nostro! ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Ya, okay. Tú, aquí. Y tenemos un tercer bloque. El tercer bloque es el bloque que nos va a permitir la programación de la conducta, ¿sale? La programación y la conducta motivada. Va a estar al frente, va a estar en la parte posterior de la cisura y va a representar regiones frontales, motoras y precentrales. O sea, es todo ese bloque que a mí me va a permitir observar, tener, interpretar, buscar la programación de lo que yo quiera lograr hacer, ¿sale? Que yo quiero acabar una carrera, perfecto, que yo quiero aprender a montar bicicleta, me voy a regular, me voy a organizar para poder tenerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo vamos a poner un ejemplo completo para recordar cómo es que se organizan estos bloques funcionales. Yo me voy a Cholula al antro de moda, ¿y qué voy a hacer en él? Divertirme, pasarme la bomba, estar con mis amigos. Bailar, dice Ángeles. Entonces, llego al principio de la noche y me doy cuenta que ya son, ¿qué les gusta? 3, 4 de la mañana y tengo de dos sopas. O le acabo para irme a la universidad o me voy a la universidad de este lugar. ¿No? Entonces, primer bloque funcional, ¿qué va a hacer a la mañana siguiente? Mantenerme lo más despierto posible. Yo puedo alterarlo de algunas formas, de algunos momentos. A lo mejor le puedo poner café, a lo mejor le puedo poner refrescos, a lo mejor le puedo poner cigarros para intentar activarme. Todo esto me va a permitir llegar y utilizar mi segundo bloque funcional para escuchar lo que dice el profesor, discriminar las palabras que dice el profesor y poder agarrarle un sentido y un significado a lo que me está dictando en clase el profesor, ¿sale? Y el bloque 3 me va a permitir decir, ok, tengo que estar aquí, tengo que procurar mantener un plan, recordarme y saber que esto lo estoy haciendo para obtener un título, para pasar la materia, para aprender algo que yo quiero lograr, y eso va a estar dentro de la organización de planes motivados, ¿sale? ¿Por qué me fui, por qué me quedé en la fiesta en Cholula y no me fui a casa? Por esta función del frontal, esta función del tercer bloque que le mandó la organización a todos mis músculos y les dijo, ¿sabes qué? Te aguantas y te vas. O en su caso, ¿sabes qué? No vas a aguantar, entonces vete a tu casa a dormir. Mejor lo rico, lo adecuado es precisamente eso, descansar. Vamos a ver el chat. Tercer bloque lo compone sobre el frontal, casi, casi.
Son áreas prefrontales también, por eso no es solo el frontal, y el área prefrontal es una parte que nos dará la oportunidad de regular la motricidad. Imagínense que aquí está el bloque, imagínense que aquí está el lóbulo completo y que aquí está el lóbulo parietal completo. Entonces necesitamos una área que permita relacionarse, que permita que la información de este lóbulo pase a la información de este otro. Estos se llaman áreas premotoras, prefrontales, lo que guste. Intenciones para estar despierto. Sí. Ok. ¿Qué más qué más podemos observar de este bloque? Bueno, profesor, eso es un chiste que ya no sabemos desde hace como un año. Perfecto, pero ¿para qué vamos a empezar a observarlo? Ya lo habíamos dicho en el ejemplo con el paciente, llega el paciente, entonces, ¿sabes qué? Vamos a saludarlo y vamos a ver cómo se encuentra el tono. En el bloque 2 vamos a ir observando con algunas tareas específicas cómo es que la persona está recordando, procesando, almacenando, percibiendo, observando. Y para ello, todos los ejercicios que pudimos ir viendo en clase, ¿se acuerdan? El objetivo de esto es de que se les pueda ir afinando el ojo para que puedan observar rasgos muy particulares. Y la lectura nos decía, hay métodos cualitativos, métodos que a ustedes les permitirá tener más orden, más objetividad, más precisión en la forma de poder lograr su diagnóstico, ¿sale? Lograr observar y discriminar entre algo que esté pasando y algo que sea distinto, ¿ok? Y para eso, Luria o la escuela rusa nos dan 3 métodos: el análisis estructural, el análisis genético experimental y el análisis patológico experimental. Leo un poquito el chat para ver cómo entienden estos análisis ustedes. Son tipos de análisis que además nosotros vamos a poder utilizar, que son distintos análisis para observar las diferencias, lo normal y lo patológico en las personas. Pero ¿qué más? ¿Qué más encuentran en este análisis? ¿Cómo lo leyeron? ¿Cómo lo entendieron? Repetirlos, regresar a la diapositiva. Ok. Luria nos dice que el método que se utiliza para observar la función psicológica superior en las personas se llama método de observación, ¿sale? Como cualquier otro método científico. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Cada uno de nosotros utilizamos estrategias distintas para aprender, distintas para procesar, distintas para vincular las áreas del cerebro unas con otras. Y Luria nos propone 3 métodos. El método de análisis estructural, el método de genético experimental y el método patológico experimental. 3 condiciones que nos permiten a nosotros saber cuáles son las formas en que ustedes están haciendo las cosas y cómo podemos entenderlas, observarlas, tenerlas, practicarlas, ¿sale? Para poder observar la patología, el daño, la diferencia, la anormalidad en el cerebro del otro. Vamos a ir observando poco a poco estas estructuras. El análisis estructural es la modificación de la estructura del problema y cuáles son sus diferentes formas de solución. Son 4 pasos. Y todo esto está en la lectura, pero vamos a socializarlo para que nos quede muy clarito. Recuerden, ya ahorita estamos acabando, esta es la última clase que vamos a dar de funciones psicológicas superiores. Ya sabemos dónde vienen, ya sabemos qué teorías las respaldan, ya sabemos cómo se conforman, de dónde nacen, cuál es su origen social y para qué nos sirven. Técnicamente hay que comprender a la función psicológica superior como todo lo que hacemos en la vida cotidiana.
hablar o quedar con alguien, leer un libro y procesar la información y tener una respuesta de esa información. Sí, la memoria, Alex, pero recuerda, la memoria es un proceso psicológico inferior. Cuando usamos la memoria para algo, la hacemos superior. No es lo mismo que yo pueda cada uno de los estados de la República y te diga que en Puebla es el estado más chulo, porque así lo recuerdo por mi experiencia, o sea, distinto. Ahora, ay, ¿quién llegó? Hola, Jessica. Ahora, Luria además nos propone 3 formas de poder hacer ese análisis, de poder manejar, de poder explorar, de poder jugar con las funciones psicológicas superiores. El análisis estructural, el análisis genético experimental y el análisis patológico experimental. El primero va a modificar la estructura del problema y va a modificar las propuestas de la solución. Recuerdan que hemos estado practicando con algunos jueguitos de palabra. ¿Cómo que eres Bruno? ¿Por qué te pones Jessica? Ok. Hola Bruno. Eh, Cuando nosotros procuramos, entendemos, hacemos una prueba a un paciente, esta prueba, como les había dicho en clase, ya sabemos cómo se va a resolver. Debe de estructurarse de una forma tan sencilla, tan ligera, tan amena, tan clara para nosotros, para que cada vez que podamos rastrear la ejecución de esa prueba, nosotros sepamos exactamente qué caminos tomó la persona cognitivamente, mentalmente, procesalmente, función superiormente al realizarla, ¿sale? ¿Se acuerdan? El Pedro es más alto que Juan, pero menos que Pablo. O pongamos otra. ¿Qué relación tiene la hija del sobrino conmigo? Y cada vez que observamos cómo esas estructuras aparecen, nosotros podemos ver de qué forma se va dando el concepto del bloque 2 en la área 2 y 3 para nuestra cabeza, para nuestra conciencia, para la forma en la que nosotros ejecutamos. Cuando hablamos de un análisis estructural, estamos hablando de que ya sabemos para dónde va un problema y solamente debemos de entender cómo es que al variar las soluciones, al variar las estructuras, vamos a encontrar variabilidad en la estructura del cerebro que se encarga para responderla. Por ejemplo, ¿recuerdan la imagen, la curva de aprendizaje de 16 palabras que vimos en clase? ¿Qué hubiera pasado si nosotros le hubiéramos pedido a la persona que agrupara esas palabras en 4 campos semánticos? Ándale, las que hiciste tú, Sara. La estructura del aprendizaje de las palabras hubiera sido muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando una clave semántica que nos va a permitir observar cómo ella procesa, pero ya no aprende, sino cómo ella procesa la información semántica en el campo. Además de que se le da un significado, Andy, nosotros con eso podemos utilizar cierta estructura del bloque 3 de la programación del conocimiento y cómo se relaciona con el bloque 2, sobre todo con el bloque 2 de la zona 3. Los números telefónicos, sí, pero los números en el telefónico solamente nos van a permitir una interacción del bloque 2 en el segmento de la zona 3 y 2. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es agrupando, no estamos dándole un sentido profundo a las situaciones. Cuando los dividimos en bloques es precisamente por eso. Observa, tenemos 10 posiciones. Cuando lo dividimos en bloques significa que vamos a, de estos 10 lugares, vamos, ay, no me sale como spot.
Vamos a dividirlos en en 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y lo único que estamos haciendo es pasar de la zona 2 del bloque 2 a la zona 3 del bloque 3. Si lo hace inconscientemente entra en ese bloque, ya es una estructura que sabemos, ya es una estructura que interpretamos, pero por ejemplo, de estos 10 números empezamos 22, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan lo que hicimos con las cifras cuando pasó Bruno y este de Cristian? Dilo al revés, 50 y tantos, 40 y tantos, 30 y tantos, 20 y tantos, 20 y tantos. O sea, aunque lo aprendemos, cambiamos, variamos la modificación del problema para saber cómo es que las personas están solucionándolo. Y con eso buscamos errores. Dice Rodo, el inconsciente no se encuentra en algún lugar del cerebro. Sí, profe, el inconsciente, como lo hemos estado manejando por esta teoría histórico-cultural, nos dice que el inconsciente se encuentra en todo alrededor, en toda la cultura. Pero, pues, obviamente tenemos un inconsciente personal que lo copiamos de la cultura y que lo hicimos propio, que pasamos de lo interpsíquico a lo intrapsíquico. ¿Sale? ¿Cuál es la duda de Sara? Lo que hacemos inconscientemente, entonces, repito, es una programación de lo que estamos haciendo, es una programación, una estrategia. ¿Qué estrategia podemos tener para grabarnos el nombre de una persona que acabamos de conocer? Dice, pues bueno, repetimos el nombre 3 veces, o asociamos el nombre, o hacemos una frase. ¿Por qué? Porque hacemos que del bloque 2, zona 1, pase al bloque 3 o pase al bloque 2, zona 2 y 3 y después al 3. Si yo acabo de conocer a Jimel, que fue algo que me pasó. Jimel, porque no es un nombre frecuente, porque no es un nombre común, entonces yo necesito hacer una estructura nueva en mi cabeza para poder decir que el nombre de Jimel existe, que el nombre de Jimel, que es nuevo para mí, puede entrar. Y lo que hago para utilizar más el bloque 3 en la programación motivada de querer acordarme el nombre de Jimel, es hacer una frase con el nombre de Jimel. Jimel es la estudiante que se sienta al fondo. Y con eso logramos un paso de simplemente reconocer el sonido Jimel, bloque 1, a integrar ese sonido en una palabra, bloque 2, zona 1, que le doy una estructura, que Jimel significa que es un nombre de mujer, que tiene este significado y que representa este rostro, y que lo paso yo a mi bloque 3, para que cuando le haga una pregunta en clase, yo pueda denominar a esta persona con este rostro, con el nombre de Jimel, porque ahora sé que Jimel se sienta al fondo. ¿Ok? Bueno, este análisis es un análisis estructural, porque lo que vamos a hacer es observar cómo se encuentra la estructura del problema. ¿Se acuerdan que hemos puesto también la de puño, filo, palma? Bueno, esta tarea es una estructura que a nosotros nos permite entender rasgos neurológicos muy específicos para poder observar cómo sería una variación. ¿Cuál variación le metemos? La facilitación. Haz esto y vemos si la persona lo está cumpliendo. Distinto cuando nosotros pedimos que lo repite en una estructura de puño, filo, palma. Regularmente lo hacen más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada una de esas estructuras nos va a permitir entender cómo funciona la programación premotora de la actividad. Ok, ¿y eso cómo lo sé?
cómo entiendo esos movimientos, cómo estudio esas partes. Perfecto. Eso es evaluación neuropsicológica. Ahorita estamos, repito, concretando función psicológica superior, y esta función psicológica superior nos permitirá, al observarse, al problematizarse, comprenderse en su totalidad. Vamos a ver otro tipo de exploración, la exploración genético-experimental. Esta exploración va a analizar el proceso, no el resultado. Va a hacer una explicación genotípica de la conducta y va a tratar de estudiar el proceso de cambio. Esta evaluación va a atender el proceso, no el producto, ¿ok? Volvamos a la curva de memoria. ¿Recuerdan la curva de aprendizaje? ¿Recuerdan que tenemos 5 momentos para poder ir observando cómo la persona incrementa su capacidad de aprender? Eso es porque va a estar alrededor de un proceso de repetición. Si nosotros quisiéramos observar cómo se da el proceso de cambio, tuviéramos que ir haciendo referencia de qué errores están presentes en cada una de las características de la repetición previa. O sea, la curva de aprendizaje nos permite observar cada uno de estos cambios específicos. Recuerden que a veces teníamos intrusiones, o sea, palabras que no estaban en la lista original. Eso es un cambio genético experimental, porque tenemos que explicarnos de qué forma hizo el proceso. Cuando hicimos esa explicación, entendimos que Moni, Sara, como quieran decirle, tenía intrusiones porque relacionaba vocablos, sílabas de algunas palabras de la lista original y producía otro. ¿Se acuerdan? Bueno, a eso me refiero con procesos. ¿Qué nos dice Riverier? El enfoque evolutivo es un componente. Hola, Pili. El enfoque evolutivo es un componente esencial de la aproximación experimental en psicología. En muchas investigaciones del grupo de Moscú, la idea básica consistía en la inducción artificial de un proceso de desarrollo, la utilización experimental de una especie de microevolución que permitía reconstruir las fases principales de la construcción de funciones psicológicas superiores. ¿Recuerdan cuando además en cada uno de estos ensayos nosotros proponíamos cuántos vas a lograr? La metacognición, lograste 5, ¿cuántos crees poder hacer la próxima? Porque cada uno de esos ensayos nos va a permitir darle un brinco evolutivo al proceso psicológico superior. Nos va a permitir darle la facilitación a la persona, pero una facilitación que nosotros entendemos clara y lógica para poder seguirla rastreando. Vamos con el patológico experimental. El tercer método de evaluación nos permitirá hacer una formulación de la elección y valoración del problema. Vamos a buscar una hipótesis y a comparar esa hipótesis con los resultados, ¿sale? Llega una paciente y te dice, tengo problemas de atención, no logro fijar mi atención en nada y eso me tiene desesperada. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacernos la hipótesis de que qué tipo de atención es la que se encuentra alterada, frustrada, extraña o malentendida en nuestro paciente. Si es la atención dividida, la atención alternante, la atención sostenida, la atención X. Y cada vez vamos a hacer algunas pruebas específicas para rastrear el tipo de atención. Porque ya estamos pensando que si la paciente no puede prestarle atención a su vida cotidiana es porque quizá la atención alternante se encuentra inadecuada o se encuentra minorizada. Dime, Alex.
Las frustraciones es un concepto psicológico. Vamos a procurar quedarnos solamente en lo neuropsicológico. La alteración como producto de la frustración es ira contenida. Y no sé qué tanto tenga que ver con el vínculo neurológico de la proyección de nuestra conducta o comportamiento. Continuamos con el tema. En este caso, cuando nosotros procuremos lograr una observación, una experimentación de la hipótesis, debemos de plantearnos de forma previa la hipótesis, como decía la lectura. Mónica va a lograr una curva de 16 elementos en la repetición 3, aunque ella no lo crea. O más menos 7 más menos 2 de la memoria logrará en Bruno y se dificultará cuando cambiemos la instrucción de Cristian, ¿vale? O sea, ya sabemos para dónde va, pero ahora hay que comprobarlo. Si tenemos un daño en la vena cerebral media y vemos que la persona no está hablando de una manera adecuada, vamos a intentar comprobar de qué forma se encuentra estructurado el lenguaje para ver si nos está entendiendo. Y vamos a procurar que la persona pueda hablar, pero también pueda escribir, pero también pueda responder con señas. Esa forma en la que nosotros vamos en un método patológico experimental, sabiendo qué patología tiene y cómo es que se encuentra conservada después de la patología, la función de este tipo de observación, ¿vale? Citando un poquito a Abby, nos decía, bueno, ya tenemos un sistema estructurado de cómo ir haciendo una interpretación, observación de todo. Y nos va a tener algunas fases. Primera fase. Vamos a empezar a hacer una recogida de datos del individuo. ¿Qué se les ocurre como primera entrevista a las personas que están entrando a su consultorio privado? Leo el chat. ¿Qué datos son los importantes? El rapport es parte de la entrevista, ¿se entiende, Alex? Pero ¿qué es lo que nos debería de interesar a nosotros en la observación y recogida de datos del individuo? ¿Qué datos son importantes? ¿Cuáles se les antojan? ¿Cómo se siente? Recordemos que es un paciente neuropsicológico. Importa en este momento, claro, darle la seguridad de que sea atendido, estar con él, apoyarlo, pero necesitamos tener datos muy claros, neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, médicos, que nos permitieran a nosotros saber para dónde va el paciente. Observar los bloques, sí, pero recuerden que no podemos como que luego llegar a la observación clínica de ese tipo. Imagínense que vamos a explorar los pares craneales. Te llega el médico y a ver, saca la lengua y gírate y escuchas eso. Es diferente. ¿Qué tendría que llevar una entrevista psicológica, neuropsicológica? ¿Qué es lo que siente? Dice Bruno. Llegamos con el psicólogo, el neuropsicólogo, y ¿qué nos va a empezar a preguntar? ¿Cuántos años tienes? Importante, porque los años nos permitirán saber qué edad tiene el cerebro. ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato nos podría dar una exploración? La interacción, claro, la interacción de cómo se lleva con otras personas, cómo se lleva con otros, con sus amigos, con los compañeros de la escuela, que nos va a dar información del bloque 3, de ver cómo está motivado, qué es lo que lo impulsa, qué es lo que lo regula. Pero vamos con datos más sencillos todavía, que nos permitiría la formulación de una hipótesis o la deducción de las conclusiones. Les doy algunos tips. Edad, grado de escolaridad, sexo y edad, perfectamente bien contestado, Andy.
preguntar si tuvo algún accidente, si tuvo alguna situación motivada que lo traiga a la consulta. ¿La escolaridad creerían que es un factor importante para esto? Motivos de consulta. ¿Qué otro factor importante a nosotros nos permitiría entender la gran relación que tiene el cerebro con nosotros? ¿Por qué la escolaridad? ¿Algún miembro con daños mentales? Sí, para saber la genética de la persona. Porque la escolaridad, ¿a qué trabaja? Eso es importantísimo, Andrea. Regresamos contigo. La escolaridad es importante observarla porque nos dará pautas de qué tantas estructuras existen para poder realizar las tareas que ya sabemos. Vayamos al caso de Moni cuando hizo la curva de aprendizaje. Moni ya tenía nociones de que lo que estaba escuchando debía de guardarlas. Entonces, ¿cómo sabe que tenía que guardarlas en 4 categorías? Quizá porque en la escuela se le va enseñando que es más fácil procesar información categórica. ¿Más o menos? Esta información categórica te la da una educación secundaria o de bachiller prepa, pero a lo mejor en la primaria como que no nos enseñan eso. Lo mismo pasaría o tendríamos las mismas dificultades si es que las personas no supieran leer, ¿no? Vamos con a qué trabaja. Mientras nosotros trabajamos, hay muchas cosas que van formándose, que van diferenciándose. Por ejemplo, ustedes como psicólogo, ¿qué habilidad van a tener muy ducha, muy hábil, muy práctica, muy enfocada cuando terminen la carrera? A diferencia de otras personas. El análisis, ok, pero también un análisis, o la observación, por supuesto, pero también el análisis del discurso, de las palabras, de la forma en la que se está hablando, pronunciando todo esto. La discriminación de los sonidos del ambiente, esas son características que van a tener una habilidad en lingüística impresionante, del lenguaje corporal también, porque eso les permitirá tener información de las personas a su alrededor. ¿Sale? Y eso es algo que no lo tendrá otra persona, a lo mejor no lo va a tener un ingeniero, a lo mejor no lo va a tener una persona que se dedica a vender comida en un puesto de tacos, porque no lo necesita hacer. Si a nosotros nos ponen a filetear carne, aguas, porque el del puesto de tacos lo maneja mejor que nosotros. Pero si nos ponemos un ingeniero y debemos de encontrar procesos lógicos, nosotros vamos a tener también problemas, y no los ingenieros. Lo que depende, lo que nosotros nos dediquemos, también es una forma en que el cerebro va moldeándose. ¿Qué otra información por ahí básica necesitamos recoger del individuo? ¿Derecha o izquierda? ¿Creen que la lateralidad sea una información importante? Recuerden, nuestro cerebro está dividido en gran forma, en gran parte, en una y otro hemisferio, y somos contralaterales. La lateralidad nos permitía saber dónde existen ciertas dominancias para algunos otros. ¿Vale? Vamos a la segunda fase de nuestra evaluación neuropsicológica, método de análisis experimental. Ya es donde nosotros debemos de elegir qué métodos son los necesarios, los convenientes para explorar el problema que se nos esté presentando con el paciente. Y vamos a ir haciendo una valoración en el proceso. Puede ser un solo método o pueden ser los 3 métodos en paralelo al mismo tiempo o en variaciones. Tercera fase es el intento de integración del modelo neuropsicológico de referencia. Podemos tener un modelo histórico-cultural en donde lo que nos interesa es observar la interacción del ambiente, pero también podemos tener un modelo que nos permitirá observar cómo procesan la información y demás. ¿Vale? Constatación de la hipótesis y la descripción, predicción y toma de decisiones, porque al paciente hay que darle un pronóstico y un
diagnóstico, así como un tratamiento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a terminar la clase en este momento. Les voy a dejar tarea. La tarea va a ser realizar un cuadro comparativo de bloque 1, 2 y 3, buscando cuál es la dirección de la información, de qué manera se encuentran procesando características de cada uno de los segmentos de información y cuáles son las funciones encargadas de ellos. Por ejemplo, bloque 1, 2 y 3. El bloque 1 va a tener información de aferencias y de eferencias. El bloque 2 va a ser casi de aferencias y el bloque 3 va a ser casi de eferencias en la dirección de la información. Cómo la procesa cada uno de los bloques es un parte del cuadro comparativo. Ahorita lo pongo en el chat, ¿sale? Y qué es lo que necesita plantearse en el procesamiento de la información distinta. Ahorita lo pongo por ahí, Cristian. Vamos a terminar la grabación de la clase.